Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda mesa de debate. Ya estamos casi todos, más o menos. Bueno, esta mesa la hemos titulado Hablemos de una oportunidad, los datos sanitarios y su utilidad en la medicina personalizada. Ahora voy a invitar a los ponentes y a la moderadora a que suban aquí y voy a aprovechar a presentar a nuestra moderadora. Ella es Rosa Vivanco Hidalgo, es la directora de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en la Agencia Aquas de Cataluña, es médico especialista en neurología, doctora en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en salud pública por la Universidad Pompeu Fabra, está en el Board of Directors de INATA, es miembro de la Subcomisión para la Introducción de la Innovación del Departamento de Salud de Cataluña y la Comisión de Asistencia Sanitaria para Convenios Internacionales y Prestaciones de Carácter Excepcional. Es también miembro del Subgrupo de Metodologías y Procedimientos para la Implementación del Reglamento Europeo en Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el HTAR. Y además lo combina todo esto, ni más ni menos, con actividad docente en másteres y posgrados distintos. Un aplauso para ella y para los ponentes también. ¿Sí? Ahora sí, muy bien. Pues muchas gracias, Silvia. Pues comenzamos ahora esta segunda mesa, esta segunda parte, con esta segunda mesa en la que veremos cómo los datos sanitarios pueden utilizarse para generar evidencia en el ámbito de la medicina personalizada. Contamos con 3 ponentes que aportarán la visión desde la gestión sanitaria, desde la práctica clínica asistencial y desde la investigación. Tenemos a Marisol Corbacho Malo, yo haré como Blanca, tengo aquí la chuleta con su biografía. Marisol Corbacho Malo es jefa de Servicio de Oferta Asistencial de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Planificación del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y es licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Ella también es máster en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad y máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud por la Universitat Autónoma de Barcelona. Tiene experiencia como profesora asociada en el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Zaragoza, es tutora de residentes también de Medicina Preventiva y Salud Pública, lo ha sido durante estos últimos 20 años y es miembro de la Comisión de Docencia. Marisol tiene experiencia en participación en grupos de investigación y publicaciones y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y es también médica inspectora del Departamento de Sanidad. Y como he comentado, pues es jefa actualmente del Servicio de Oferta Asistencial. Pues Marisol nos dará la visión clínica. La visión de la gestión sanitaria. Bueno, buenos días a todos y encantada de participar en estas jornadas a las que me invitaron este verano desde el Instituto por toda la relación que tenemos mutua en numerosos proyectos, ¿no? Y bueno, nuestra mesa se enmarca en el entorno de la medicina personalizada, ¿no? Entonces he estructurado la sesión en 3 partes. Por un lado, centraros en lo que es este concepto de medicina personalizada que todos escuchamos y oímos y bueno, pues os voy a dar una visión, ¿no? Según mi modesto conocimiento. Hablaos de todas las iniciativas y todo el impulso a nivel de Unión Europea y del Sistema Nacional de Salud que nos rodea y que son los proyectos en los que estamos involucrados algunos de nosotros y algunos de vosotros que estáis aquí. Y por último, llevar eso al escenario de la sanidad del futuro, ¿no? Y cómo las administraciones tenemos que adaptarnos a eso y poneros algunos ejemplos de las herramientas que van saliendo y los temas que en las sucesivas mesas vamos hablando, que yo creo que van complementando el discurso final de esta jornada, ¿no? Al final, si nos diera tiempo, un poquito de desafíos, oportunidades, pero como yo creo que eso va a ser el resumen de la jornada y por no repetirnos, pues esa parte la dejaríamos, ¿no? La obviaríamos. Bueno, la medicina de precisión, medicina personalizada, pues es un término que se empezó a acuñar, o por lo menos yo lo que he encontrado, ¿verdad? Pues es desde Estados Unidos, a través de los Institutos Nacionales de la Salud, en los que en el año 2015 nos empezaron a hablar de que son la nueva era de investigación para tratar de manera más específica y analizar genes y respuestas a tratamientos. Este era un poquito el mensaje inicial en aquel momento, que además incluso llevó Obama al discurso del Estado de la Nación en aquellos años 2015.
Pero a lo largo de estos últimos 10 años, pues, ¿qué es lo último que tenemos? Si preguntamos a la inteligencia artificial, ¿no?, a la IA, la medicina personalizada ya no es solamente aquello de análisis genético y tratamiento, estamos hablando de genes, entorno, estilos de vida para prevenir, diagnosticar y tratar, ¿vale? Una definición mucho más amplia y comprensiva de lo que estamos hablando. La Organización Mundial de la Salud refuerza los temas de datos robustos, por ejemplo, que es algo que está sobrevolando toda la jornada de hoy, ¿no?, para alcanzar terapias más efectivas en subgrupos de población, etcétera, etcétera. Lo que os comentaba de este espacio y este auspicio que tenemos del entorno europeo, pues ya nos venimos a los años a partir de la pandemia, cuando Europa ha apostado con unas estrategias del 21 al 27, ¿verdad?, para tener una visión de una Europa más sana y con el pilar de que Europa, la Unión Europea, sea líder en transformación digital, en health y para la mejoría de los sistemas sanitarios. En todo esto sobrevuelan distintos proyectos y programas que os van anunciando, ¿no?, lo que ha comentado Quique del Espacio Europeo de Datos, proyectos del Horizon Europe, proyectos de consorcios internacionales de medicina personalizada, los proyectos de Europa for Health. Bueno, todo eso que oiréis quizá en congresos, en iniciativas, en Joint Action, pues es el auspicio que nos hace Europa para seguir avanzando en este entorno de medicina personalizada y análisis de datos. ¿Cuál es el siguiente contexto que tenemos? Tenemos los fondos Next Generation y tenemos el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que de todos habéis oído hablar, ¿verdad?, que es una apuesta económica importante de la Unión Europea y que España se beneficia a través de ese Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Cuál es el proyecto que presentó el Gobierno de España para recoger esos fondos? Pues un PERTE, que le llamamos, habréis oído hablar, el PERTE para la salud de vanguardia, ¿vale? Ese es nuestro paraguas. ¿Qué es el PERTE para la salud de vanguardia? Pues es la promoción y protección de la salud mediante desarrollo e incorporación de productos, procedimientos innovadores y soluciones digitales que añadan valor en prevención, diagnóstico, tratamiento. Veis que estamos siempre con estos mismos términos, para atender a los pacientes de forma personalizada. Esta palabra, que es el guión de nuestra mesa, veis que va a salir en todos estos ámbitos, ¿no? Medicina de precisión, medicamentos de terapia avanzada, ciencia de datos. Bien. Los logros del PERTE, entre otros, os he destacado los dos que centran un poquito nuestra mesa, ¿no?, que es el Sistema Nacional de Salud español. Fijaros que se postula como referente mundial en medicina personalizada de precisión, ¿vale?, y ahí están todos los proyectos del Ministerio de Ciencia detrás, o los planes 5P que hablaremos un poquito más adelante, y la aplicación de tecnologías digitales, ¿vale?, del uso del dato, para ofrecer una atención personalizada y adaptada. Pues ahí veremos estrategias de salud digital, de planes de atención digital personalizada, ¿vale? Pero veis que tenemos un marco, un amparo internacional y nacional que nos da cobertura para todo lo que vamos a hablar. Descendiendo a nuestro Ministerio de Sanidad, a nuestro entorno del Sistema Nacional de Salud y con el beneplácito del Consejo Interterritorial, pues se desarrolló la Estrategia de Salud Digital. No nos daría para estar toda una mañana hablando de esto y lo único que os la presento aquí porque es un documento que podéis consultar y en el que pues, se recoge gran parte de las líneas y de todo lo que están hablando muchos de nuestros ponentes, ¿no? Tenemos unos principios rectores para fomentar valores del Sistema Nacional de Salud, la autonomía y capacidad de decisión del paciente, actuaciones innovadoras, unos objetivos estratégicos, ¿vale?, entre los cuales está la mejora de la toma de decisiones e información y el Espacio Nacional de Datos, que ya ha ido avanzándose en estas últimas ponencias, apoyar los progresos del Sistema Nacional de Salud mediante políticas de innovación de medicina personalizada y una serie de líneas estratégicas, ¿vale?, para desarrollo de servicios públicos digitales, impulsos de interoperatividad, extensión y refuerzo de analítica de datos y 10 áreas de actuación. No voy a entrar en detalle todas ellas, simplemente os pongo en este contexto de que, en la línea de lo que comentaba Jara, de, bueno, estamos cada comunidad autónoma trabajando, ¿cómo podemos aunar toda esta información? Bueno, pues daros esa sensación de paraguas institucional en el que estamos todas las comunidades autónomas y el Ministerio con esta hoja de ruta, diríamos, de esta estrategia de salud digital que responde a todos los objetivos
de la mayoría de las cosas que estamos tratando en la sesión de hoy, ¿no? Pues aquí hablan de personalización, de servicios digitales del Sistema Nacional de Salud, interoperatividad, ¿vale? Ordenación de la cartera de servicios, ordenación profesional, espacios nacionales de datos. Bien, no me voy a repetir más. Sí que me gusta la definición que hace este plan de atención de salud digital sobre personalización, ¿vale? Que por seguir abundando más en estos conceptos de la medicina personalizada. Habla de personalizar la cartera de servicios asistenciales para incorporar dispositivos inteligentes, integración de datos clínicos, genómicos y de otro tipo, ¿vale? Yo os sigo abriendo un poco la mente a lo que comentaba aquí que esta mañana también de toda la panoplia de datos que vamos a integrar. Capacitar a los pacientes en la predicción de agudizaciones de su situación, gestionar la atención a pacientes crónicos, ¿vale? Muy centrada en la cronicidad, como comentaba también Joaquín a primera hora, especialmente vulnerables por aislamiento, por movilidad, y que las herramientas tecnológicas nos permitan esa personalización de esos colectivos. Habla también de relaciones con servicios sociales, importante, ¿vale? Allí donde está el usuario, atención coordinada de salud, enfrentada en la vulnerabilidad o la falta de autonomía, y desarrollo de guías y modelos para procedimientos estandarizados en atención personalizada, casos de uso que también se están integrando y trabajando entre las comunidades autónomas. Más herramientas corporativas, el plan de atención digital personalizada, ¿vale? Que pretende crear esos grupos de trabajo colaborativos entre las comunidades autónomas, entre los cuales están involucrados desde la Dirección General de Salud Digital de Aragón para incorporar herramientas de telemonitorización de pacientes o integración de señales del Internet de las cosas, ¿no? De todos los cacharritos que habéis hablado de la monitorización de glucosa, etcétera, etcétera. Pues todos esos grupos de trabajo colaborativos esperemos que den esas herramientas que se puedan compartir entre las comunidades autónomas. Vale. Me centro en esta segunda parte en cómo trasladamos eso a esa visión de sanidad de futuro y os presento también este documento que está en abierto, muy interesante, elaborado por el Instituto Roche en el 23, que lo que repasa es todos estos cambios que serían necesarios organizativos, de modelos de asistencia sanitaria, de la investigación, de la innovación, adquisición de competencias, con la línea de los agentes clave en profesionales y usuarios y los elementos, por supuesto, de tecnologías y transformación, marco ético legal y políticas y sostenibilidad. ¿Cómo integramos esa medicina del futuro, ¿verdad? Esa sanidad del futuro con las herramientas que estamos hablando en toda la sesión de hoy? Dejaré la parte de marco ético legal y así, que es la siguiente ponencia, ¿verdad?, que tenemos a continuación. Y en la parte de atención sanitaria, cuando hablamos de crear en este futuro equipos multidisciplinares y atención del paciente de esa manera, se centra también en las herramientas de comunicación digital. No os voy a abundar más en todo lo que hemos hablado de esas historias integradas de salud, que en Galicia pues, nos hemos quedado todos muy ¿no? con esa envidia de cómo ya tienen todo el sistema integrado. Bueno, pues este es un poquito nuestro objetivo final, ¿verdad?, en esa sanidad del futuro, que ojalá tengamos esas herramientas de comunicación digital a disposición de todo el sistema. Hablamos de este modelo de alrededor del paciente, de un espacio sanitario único, una salud ubicua y una salud pública de precisión. ¿En qué podemos concretarlo? Con algún ejemplo. Este espacio sanitario único, aparte de los puntos de atención cercana y de proximidad que podría tener el paciente, tendríamos esos espacios sanitarios de atención específica de referencia que quizá no tienen por qué estar específicamente al lado del paciente, ¿no? Estamos hablando de lo que ya conocemos como los CESUR, los Centros y Servicios de Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud, pero estamos hablando de proyectos también auspiciados en este marco que os he dicho antes del PERTE y de toda la salud digital, pues como es el proyecto Únicas, que algunos de vosotros quizá conocéis, que pretende atender a los pacientes con enfermedades minoritarias pediátricas en cualquier nodo de esa red del Sistema Nacional de Salud, como si estuvieran en un centro de referencia, ¿vale? Este proyecto pretende una atención integral a través de una red de 30 nodos distribuidos por todo el Sistema Nacional de Salud, por todas las comunidades autónomas. En Aragón nos correspondería uno por población, ¿verdad? Es un proyecto impulsado por el Ministerio de Sanidad y con la colaboración de todas las comunidades autónomas. Para llegar a este proyecto, pues se trabaja en normalizar y estandarizar formas de trabajo, en dar esa proximidad a las familias, accesibilidad, cambiar ese modelo asistencial, dar esa sostenibilidad, y todo esto parte también
de modelos de codificación y estandarización de la información que vamos a compartir entre las comunidades autónomas, ¿vale? Con lo cual, un modelo de sanidad del futuro que comienza con este proyecto Únicas, pero que puede ser extensible para hablar de esta sanidad global. ¿Qué hablamos cuando hablamos de esa salud ubicua, ¿no? Esa atención del paciente ya no solamente, y esa recogida de información no solamente sea centrada en los entornos puramente asistenciales sanitarios como conocemos hoy día, sino que pueda ser también en el entorno de su domicilio o en el entorno residencial. Y os traía pues, un ejemplo que lo hemos vivido, porque es un poco hablar de mi libro, ¿vale? Que es una herramienta que surgió en la época pandemia COVID, ¿vale? Que algunos de vosotros quizá conocéis, que es SIR-COVID. Es una herramienta que se puso accesible vía web para todos los centros asistenciales residenciales de nuestra comunidad autónoma, inicialmente para ese seguimiento del programa COVID, pero que a lo largo de estos años pues, ha ido consiguiendo distintos hitos. Lo hemos integrado con la tarjeta sanitaria de Aragón, con lo cual tenemos esa integración, ese censo de pacientes. Se integra con toda la vacunación. Podemos registrar las vacunaciones en el entorno residencial e integrarlos en historia clínica. Podemos consultar historia clínica desde los profesionales que están atendiendo a los pacientes en residencias y viceversa. Los profesionales de los recursos asistenciales pueden consultar aquellas actuaciones que se ha grabado en la herramienta, ¿vale? Y vamos incorporando distintas soluciones tecnológicas para llegar pues, al impacto que tenemos hoy, que tenemos cubiertos a los 20.000 residentes de Aragón, extendido a 494 centros residenciales, que aparte de los resultados COVID, pues tenemos todas las pruebas complementarias y se ha conseguido esa interacción entre el entorno social y sanitario e incluso incluir a pacientes en programas de crónico complejos a través de esta herramienta. Como os decía, otro elemento de la salud ubicua es la posibilidad de telemonitorización de sensores, de dispositivos, ¿vale? Que permitan al usuario un seguimiento continuo y para ello también se está desarrollando. Es necesario que esto no se quede en el móvil de cada uno o en el Apple Watch, ¿verdad? Sino que haya una herramienta para integrar toda esta información en historia clínica, que es otro de los proyectos institucionales que se están desarrollando. Deberíamos ir acabando, Marisol. Sí. Y por último, la foto final de las tecnologías de transformación digital sería cómo incorporamos la información clínica a través de todo lo que hemos hablado de historia clínica y de medicina, cómo incorporamos la información ómica, ¿vale? De genética, que os pongo de final el proyecto de incorporación de información genética, aspectos del entorno social y socioeconómico, como todo lo que se está trabajando de incorporar historia social en historia clínica, y sistemas para medir la experiencia del paciente a través de, sabéis que los outcomes de los PROMs y la satisfacción del paciente o el canal de ciudadano para que pueda incorporar de forma sistemática también información a la historia clínica de esa manera. El último ejemplo que os traía es el proyecto también de normalización de la información genética en el Sistema Nacional de Salud, que busca potenciar la interoperatividad, integración y compartición de los datos genómicos en red entre todas las comunidades autónomas, ¿vale? Con ello tendríamos pues, esa posibilidad de volcar toda esa información a ese espacio de datos del Sistema Nacional de Salud y poder mejorar también los sistemas, empezando por las comunidades autónomas y con acceso para todo el sistema. Hasta aquí era un poquito la presentación que teníamos para el debate desafíos y oportunidades, que espero que surjan en las consultas que nos hagáis y en todos los, en el relato final que hagan de las jornadas y que nos servirá a todos de utilidad para continuar avanzando en un futuro. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Marisol. Marisol nos ha hablado de esos instrumentos, proyectos, elementos para la obtención y mejora del dato en la medicina personalizada y también ha mencionado la personalización de la cartera de servicios. Y en esa implementación, en esa práctica clínica asistencial, y para hablarnos de ella, tenemos a Rodrigo Lastra del Prado, que es miembro de la Unidad de Tumores Torácicos y de la Unidad de Cáncer Hereditario del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Rodrigo es oncólogo médico, es doctor en medicina por la Universidad de Zaragoza y es máster en inmunoterapia y en cuidados paliativos. Además, Rodrigo es tutor de médicos residentes, es director de varias tesis doctorales en el ámbito del cáncer de pulmón, en el ámbito del cáncer hereditario y la comunicación con el paciente oncológico. Pues adelante, Rodrigo. Pues muchas gracias
por invitarme y por estar aquí en un ambiente que reconozco que no es el mío, porque yo soy eminentemente clínico y mi horario laboral 100% es dedicado a ver pacientes, a estar viendo pacientes, especialmente desde hace 5 años, pacientes con cáncer de pulmón y pacientes con cáncer de tipo hereditario. Pero esto, para pasar, este es mi conflicto de intereses. Pero, bueno, la visión de un clínico es importante. Claro que hago investigación, claro que me importa la gestión, pero no es mi campo central. Voy a hablar en estos 10-12 minutos de cómo está impactando la medicina de precisión y específicamente la oncología de precisión en el día a día en los pacientes. Después sí que hablaré unas pinceladas de lo que pueden suponer, y lo digo en futuro porque a día de hoy creo que está todavía verde, los datos de vida real y especialmente en esta oncología y en esta medicina de precisión. Y luego sí que quiero hacer una reflexión sobre... estoy liando con el pase para pasar atrás. Espera, disculpad. Sí que quería hacer una reflexión de ir más allá a una medicina y a una oncología de personalización y de humanización. Bueno, para empezar, una evidencia, una obviedad, los tiempos cambian y cambian vertiginosísimamente. No hay más que ver cuando Bob Dylan, el Premio Nobel de Literatura, comenzó y cantó esta mítica canción, la de Times They Are Changing, es más o menos cuando empieza la oncología moderna. Y 40 años después, pues vemos realmente cómo la oncología se ha convertido en una de las especialidades más vivas, más dinámicas y con más cambios vertiginosos. Como os digo, cuando la oncología empezaba por allá por los años 70, no era más que una rama de la medicina interna. Las primeras terapias que se implementan como específicamente oncológicas es la radioterapia, sobre todo para los tumores sólidos. Llegan los años 80, 90 con el gran desarrollo de la quimioterapia, de tal manera que los oncólogos casi somos sinónimos de quimioterapeutas. La hormonoterapia. Llega el siglo XX, el siglo XXI, con ya el desarrollo de las primeras terapias dirigidas. Se abre una nueva ventana. Desde hace 10, 15 años irrumpe la inmunoterapia como otra nueva estrategia que se incorpora a la oncología. Y ahora tenemos la masiva secuenciación de datos, la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Pues fijaros que ninguna de estas ramas de este árbol ha sustituido a las anteriores. Hoy en día seguimos usando radioterapia, seguimos usando quimioterapia, seguimos combinando con terapias dirigidas, con inmunoterapia y con las nuevas tecnologías que vienen. Podemos imaginar la complejidad que ha cogido la medicina y específicamente, y aquí no es por hacer campaña, pero específicamente la oncología. Por tanto, sí, los tiempos cambian y cambian muy rápidamente. Y ahora sí que podemos hablar ya de una oncología de precisión con impacto diario en nuestros pacientes. Y voy a poner un ejemplo, no se ha hablado de la oncología de precisión, para que la entendamos, voy a poner un ejemplo de un paciente mío. Cuando yo empecé en la especialidad de oncología, los cánceres de pulmón los dividíamos en 2 grandes grupos y había tratamiento para el carcinoma microcítico y había tratamiento para el carcinoma no microcítico. Desde hace unos 20 años, los no microcíticos se podían subdiferenciar según el tipo histológico en adenocarcinoma y en carcinoma escamoso, con ya tratamientos diferenciados. Hoy en día hablamos ya conocidos de más de 30 subtipos moleculares diferentes de los adenocarcinomas y afortunadamente con más de 10 terapias diferentes o 10 dianas diferentes para cada uno de esos subtipos. Terapias muy diferentes, con pronósticos e historias naturales muy diferentes. Son enfermedades muy diferentes. No tiene nada que ver un adenocarcinoma de pulmón EGFR con un adenocarcinoma de pulmón ALK, con un adenocarcinoma de pulmón wild type. Tienen historias naturales ya muy diferentes. Y esto en gran parte ha sido debido al gran conocimiento que las tecnologías de secuenciación masiva han acelerado en los últimos años. Para que os hagáis una idea, solo en cáncer de pulmón, en los últimos 10 años, ha habido más de 30 nuevos fármacos aprobados con diana terapéutica, es decir, fármacos aprobados contra una diana específica de ese tumor, solo para cáncer de pulmón. Es decir, que para que os hagáis una idea de la complejidad que está teniendo y, consecuencia siguiente, la cantidad exponencial de datos
que está generando esta nueva medicina de precisión. Muy brevemente, este es un paciente mío de 43 años, no fumador, diagnosticado justo hace un año de un adenocarcinoma de pulmón, dramático, cáncer de pulmón muy avanzado. Lo que más llamaba la atención era una adenopatía, unos ganglios laterocervicales duros, pétreos, que confirmaban el diagnóstico de un adenocarcinoma de pulmón. La primera biopsia no salió más que el diagnóstico histológico. Con eso estaba abocado a poner la quimioterapia clásica. Como era un paciente joven no fumador, insistimos en una segunda biopsia y le pudimos hacer, con técnicas de secuenciación masiva y biopsia líquida, el estudio molecular de más de 70 genes. Y, bingo, este paciente salió una mutación en el gen RET. El gen RET condiciona en torno al 1,72% de los adenocarcinomas de pulmón, pero tiene una historia natural totalmente diferente. Justo hace unos meses se había aprobado ya un fármaco, el selpercatinib, que es un anti-RET, que pudimos empezar a usarlo en este paciente y a los 15 días este paciente se había reducido prácticamente el 50% de la lesión con una pastilla 2 veces al día. Le vi hace 15 días, está en respuesta completa, tomando 2 pastillas al día. Un paciente que, si su diagnóstico hubiera sido 4 meses antes, hubiera estado abocado a la quimioterapia con un pronóstico, por decirlo finamente, bastante incierto. Espero que con este ejemplo podamos entender lo que es la oncología de precisión y hacia dónde estamos caminando. Pero no todos son luces, también hay sombras. No voy a hablar qué son los datos de vida real, lleváis toda la jornada hablando de ello, pero simplemente decir que podéis imaginaros, yo una de las quejas que pongo a mi profesión es que cada vez dedicamos menos tiempo a ver, hablar y explorar al paciente y dedicamos mucho más tiempo a rellenar datos clínicos que están muy bien, pero generamos una cantidad de información y ¿qué se está haciendo con esa información? La medicina y todas estas técnicas están generando una cantidad de datos brutal y creo que es una oportunidad para poder usar estos datos. Los datos de vida real nos deberían poder llevar a confirmar, contrastar, reafirmar o contradecir los datos que nos están viniendo de los ensayos clínicos, que son los datos fundamentales. Los datos de vida real nos deberían llevar a monitorizar mejor realmente a nuestros pacientes y los datos de vida real nos deberían llevar a contestar preguntas que por la investigación clínica no se están contestando y a generar nuevas hipótesis. 2 breves ejemplos de datos de vida real de otros países que llevan estos registros de datos más avanzados que nosotros. Por ejemplo, la inmunoterapia, como os decía, es otro de los grandes impactos que se ha desarrollado en el cáncer de pulmón. Hay una pregunta que, por los ensayos clínicos generalmente diseñados por la industria farmacéutica, no se ha respondido. ¿Cuánto hay que poner la inmunoterapia? ¿2 años, 1 año, 3 años? Imaginaros que cuando llegan las agencias evaluadoras, en la indicación no se especifica. Al final queda abierto. Son preguntas que quedan sin responder. Pacientes que responden llevan 2 años en respuesta completa. Tenemos que seguir con la inmunoterapia cada 21 días, el gotero. Pues el Registro Nacional Francés publicó este año los datos de vida real de pembrolizumab, una inmunoterapia, con 391.000 pacientes. Estos datos en ensayo clínico son impensables. Un ensayo clínico fase 3 con 600, 700 pacientes son grandes ensayos. Pues aquí obtenemos datos de 391.000 pacientes que han estado con inmunoterapia y llegan a la conclusión de que la inmunoterapia a más de 2 años no aporta un aumento de supervivencia y que el tratamiento óptimo serían los 2 años de tratamiento, con lo cual nos está contestando a una pregunta a los clínicos muy valiosa que con la evidencia de los ensayos clínicos no estamos teniendo. Otro ejemplo recientemente publicado es sobre las propias dosificaciones de la inmunoterapia. La inmunoterapia, cuando empezó la investigación, en investigación clínica, se dosificaba en los pacientes por miligramo kilo. Es decir, si tú pesabas 70 kilos, tenías 4 miligramos kilo, pues 280 miligramos. Desconozco en qué punto de esta historia se cortó esto y probablemente por los intereses de la industria, al final se estableció una dosis fija para la inmunoterapia. Podemos pensar que es más cómodo, podemos pensar que es más fácil, podemos pensar que, de tal manera que las indicaciones actuales de la mayor parte de los fármacos inmunoterápicos son a dosis fijas, 400 miligramos, 1.200, depende del fármaco. Otros datos venidos de un estudio de datos de vida real, en este caso holandeses, demuestran, cogiendo datos observacionales de pacientes que habían llevado inmunoterapia a miligramo kilo frente a pacientes que habían llevado la inmunoterapia a dosis fija,
y los comparan con datos de vida real. Los resultados es que no solo no son inferiores, sino que apuntan a una cierta mejoría cuando ajustas por kilo, un 25% menos de dosis, con lo cual menos coste y menos toxicidad. Por tanto, datos de la vida real, si tuviéramos capacidad de analizarnos, nos pueden aportar mucha información. Datos de vida real en España en oncología, pues creo que está por estrenar. Hay muchos registros pequeños, muchos centros están empezando registros, pero desconozco realmente si hay una gran monitorización de todos los datos, por ejemplo, que nosotros, como os decía, aportamos cada día en la historia clínica. Nosotros ahora vamos a participar en un estudio de nuestra sociedad simplemente para intentar registrar en España los datos de vida real de las mutaciones germinales en pacientes con cáncer hereditario. Ya hay varios estudios en marcha que están saliendo de estos datos, pero bueno, es una iniciativa de la Sociedad Española de Oncología Médica. Con la Asociación Española contra el Cáncer se va a hacer una cosa parecida a nivel nacional con el cáncer microcítico, un gran estudio donde va a querer recoger un montón de información del cáncer microcítico para luego poder contestar. Creo que es muy interesante porque generamos, sobre todo en el sistema público, una cantidad de datos impresionante, valorar qué se hace con esos datos. Y ya para acabar, mi reflexión sobre, como también lo decíamos, tiene matices. La oncología de personalización es aquella que, sobre todo, también pone en el centro al paciente. Y eso también tiene que tener en cuenta sus intereses. Simplemente, para que nos hagamos una idea de los datos que nos vienen por parte de la investigación clínica, de los ensayos clínicos, este estudio publicado en JAMA nos debería hacer reflexionar. Si fijamos los últimos 30 años de la investigación en oncología, la financiación por parte de la industria está siendo cada vez creciente, de tal manera que hoy en día la investigación clínica, en ensayos clínicos fase 3, casi el 95% están financiados por una empresa privada, con muchas luces, y no vamos a entrar ahora, pero indudablemente con también algunas sombras. Y creo que los datos de vida real deberían ser un contrapeso para poder contrastar esta investigación que realmente cada vez, podríamos hablar por qué, nos está viniendo solo de una parte. También quizá las instituciones, la medicina basada en la evidencia es carísima. No voy a entrar en esto, pero el selpercatinib que le he puesto yo a este paciente con unos resultados increíbles es una medicación, os podéis imaginar, extremadamente cara. Vuelvo a la gráfica que os ponía antes de los 30 fármacos que se han aprobado en los últimos 10 años. También tiene sus sombras. La gran mayoría de estos fármacos, si lo podéis ver, se han desarrollado en el escenario de enfermedad paliativa y sobre todo en segundas líneas, donde el beneficio en cuanto a supervivencia global y en supervivencia libre de enfermedad es bastante marginal. De tal manera que realmente fármacos en escenario preventivo, en escenario adyuvante, no tenemos. Por tanto, creo que también hace falta un contrapeso, hay ya una corriente importante por plantear una oncología con sentido común que tenga en cuenta a los pacientes. Probablemente un paciente en segunda línea le interese más unos buenos cuidados paliativos, una financiación de, vamos a preguntar también qué quiere el paciente, y no fármacos de $200.000 al mes. Deberíamos ir acabando. Ya por acabar, a pesar de la medicina de precisión, esta campaña valiente de la Asociación Española contra el Cáncer del año pasado sigue siendo verdad, y la vida y la opinión de los pacientes pues, debe tener también mucho que ver en esa medicina personalizada. Bueno, las conclusiones las leo porque ya os lo he contado rápido. Pues muchas gracias. Pues Rodrigo nos ha hablado de ejemplos del uso de datos de vida real, ¿no? Un uso en la práctica clínica, pero también nos ha planteado unos interrogantes que ya en el campo de la investigación tenemos que dar respuesta con también métodos robustos. Para ello contamos con David Lugo Palacios. David es profesor asistente en Economía de la Salud en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Es economista de la salud especializado en la evaluación de tecnologías sanitarias, en políticas de salud y en microeconomía aplicada. Es actualmente profesor asistente, como he comentado, en Economía de la Salud, donde es colíder del equipo de evaluación de políticas dentro del Centro de Economía de la Salud Global.
Es también investigador honorario en el Imperial College London y Visitor Senior Fellow en la London School of Economics Health. Antes de su cargo actual, David trabajó como investigador en la Universidad de Manchester y en el Imperial College of London. David cuenta además con experiencia profesional en los sectores público y privado en México. También trabajó en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en la Secretaría de Desarrollo Social y en Quasar Capital, una consultoría especializada en finanzas públicas. David es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es maestro en Economía de la Salud y Políticas por la Barcelona School of Economics y doctor en Economía de Salud, como he comentado. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias a los organizadores del evento por su muy atenta y amable invitación. Y bueno, por adelantado me disculpo por el uso y abuso de mexicanismos y anglicismos. Sí, pero bueno, llevo ya varios años viviendo en Inglaterra, entonces de repente se me sale uno que otro término en inglés. Disculpas por adelantado. Pero bien, sí, como de manera complementaria, creo yo, en lo que los colegas que vinieron antes de mí presentaron, me toca hablar un poco del uso de los datos del mundo real desde la perspectiva académica y en particular desde la perspectiva británica. Entonces voy a repasar brevemente, solo para recapitular, qué entendemos como datos de la vida real. Voy a presentar brevemente también un par de ejemplos de bases de datos de Inglaterra que se utilizan o que yo en particular he utilizado para el análisis de evaluaciones, perdón, para análisis de tecnologías y de políticas. Y voy a presentar también un par de estudios concretos. Uno que está en la fase de diseño y uno que ya es un estudio terminado y finalmente terminaré mencionando algunos de los retos. Brevemente, ¿no? O sea, ya sabemos que los datos del mundo real se refieren a todos aquellos datos que provienen que no provienen de ensayos controlados aleatorios o RCTs, ¿no? Y incluyen registros médicos electrónicos, biobancos, datos administrativos, encuestas y datos generados por apps. Y bueno, la reciente innovación digital que estamos todo el mundo experimentando ha permitido precisamente la generación, la colección y el almacenamiento de un gran volumen de datos relacionados con la salud, que nos dan información del paciente, de la salud del paciente, de cuáles son los servicios que se proveen, pero también del uso de las tecnologías, ¿no? Y bueno, se han vuelto las bases de datos del mundo real, se han vuelto muy populares, dado que se pueden, digamos, los resultados se pueden generalizar a poblaciones de particular interés para los tomadores de decisiones, puede presentar estudios de efectos a largo plazo y tiene el potencial de disminuir costos y tiempos de los diferentes estudios. Entonces, el primer ejemplo del que quiero hablar de bases de datos del mundo real en Inglaterra es uno que se llama Clinical Practice Research Data Link, el CPRD, que reúne datos anonimizados a nivel paciente de una red de clínicas de atención primaria en Reino Unido. Solamente es atención primaria. No tiene cobertura universal a nivel nacional, solamente cubre al 25% de la población de Reino Unido. Y, digamos, parte de la información que recaba son características clínicas sociodemográficas, diagnósticos clínicos que vienen codificados con los códigos SNOMED o REATH y resultados de laboratorios, prescripciones médicas, referencias, contrarreferencias y puede ser vinculada con otras bases de datos también. Una de ellas, que es el famosísimo HES, que es Hospital Episode Statistics, que reúne bases de datos administrativas a nivel paciente. De hecho, va más abajo, es a nivel de episodio clínico. Episodio clínico se define como cada vez que cada vez que un paciente ya hospitalizado está bajo la responsabilidad de un médico. Cada vez que el paciente dentro del hospital cambia de médico responsable, médico tratante, es un nuevo episodio. Y digamos que una admisión hospitalaria está hecha de varios episodios. Y digamos, los datos que reúne esta base de datos,
o la información que reúne esta base de datos son nuevamente características clínicas y sociodemográficas, diagnósticos clínicos que están con la clave CIE-10, pero también procedimientos médicos, ¿no? con los códigos específicos de procedimientos clínicos. Se puede también ligar con otras bases de datos y esta sí que tiene cobertura universal, digamos, para todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud inglés. Inglés hago no todo el Reino Unido, solamente Inglaterra. Otro tipo de bases que quiero hablar, el tercer tipo, es lo que se conoce como el registro de pacientes de cáncer, que reúne datos a nivel paciente de todos los diagnósticos de cáncer en Inglaterra, o sea, es todos, son alrededor, digamos, los distintos tipos de información que contiene son alrededor de 25 millones de registros por año, porque están ligados a distintas bases de datos, ¿no? Por ejemplo, no solamente de diagnóstico, pero también de todo tipo de tratamientos, si es radiología, quimioterapia, hospitalización. Y los datos provienen de alrededor de 162 proveedores de tratamientos que reúnen a 2.000 equipos multidisciplinarios. Y ahora, pasando un poco más a cómo es que utilizamos ya estos tipos de datos, ¿no? Y bueno, primero es por qué los utilizamos. Como ustedes bien saben, ¿no? Los tomadores de decisiones, las agencias regulatorias, necesitan evidencia sobre la efectividad y costo-efectividad de intervenciones en las poblaciones que son de relevancia directa al problema que enfrentan, no solamente, digamos, a una población controlada, ¿no? Sin embargo, digamos, estas agencias, su principal fuente de información para efectos de tratamiento suele ser precisamente los ensayos clínicos aleatorios, ¿no? Que son insuficientes. No digo que no tengan valor, por supuesto que tienen muchísimo valor, pero en ocasiones son insuficientes para informar la toma de decisión relevante. Entonces, el uso de este tipo de bases de datos nos puede permitir estimar efectos de tratamiento en los subgrupos de población relevantes para la toma de decisiones, ¿no? Especialmente incluyendo aquellos pacientes o aquella población que suelen ser explícitamente excluidos de los ensayos clínicos aleatorios. Aquí lo que voy a estar hablando entonces es del uso de las bases de datos de vida real, no como mis colegas lo hicieron de manera anterior, que es básicamente sobre el monitoreo, que es muy válido, que como economistas o epidemiólogos lo hemos utilizado, digamos, pues, toda la vida, pero ahora con más datos y nuevas metodologías, lo que estamos utilizando bases del mundo real para evaluar tratamientos, para evaluar tecnologías. Y eso es, digamos, bueno, ¿por qué me invitaron aquí? Pero sin embargo, digamos, uno de los mayores retos al usar este tipo de información para estimar tratamientos es lo que conocemos como el sesgo por indicación. Es decir, yo como analista veo que el paciente A recibió el tratamiento 1 y el paciente B recibió el tratamiento 2. Pero no puedo yo ver necesariamente, incluso con todas las variables que estas bases tienen. Hay variables no observables o no observables para mí el analista o no medibles que pueden explicar por qué el paciente 1 recibió el tratamiento B y el paciente 2 el tratamiento A, ¿no? Y eso yo como analista no lo veo, por supuesto que el médico tratante sabe por qué. Pero eso, si no lo tomamos en cuenta, eso introduce un sesgo a la hora de evaluar el tratamiento. Entonces, ¿qué puede decir? Porque estos variables no observables inciden tanto en la asignación del tratamiento y que pueden incidir también, o que inciden también, en los efectos del tratamiento que puede tener. Entonces, no solamente puedo hacer yo una comparación entre poblaciones que recibieron tratamiento A contra poblaciones que recibieron el tratamiento B. Entonces, una de las metodologías que se pueden utilizar para tomar en cuenta
este sesgo es lo que se conoce como el target trial. La verdad es que no he encontrado una traducción perfecta, pero digamos sería como un ensayo dirigido o un ensayo objetivo. Pero básicamente es conceptualizar un estudio observacional como si fuera un ensayo clínico aleatorio. Es decir, y que por cierto fue, digamos, ideado por un español, Miguel Hernán. Entonces, como consiste es, hay que definir efectos, pero hay que definir primero la población de estudio, hay que ser muy claros en los tratamientos que estamos comparando, y hay que definir algo que conocemos como el tiempo cero. El tiempo cero es el equivalente al punto de aleatorización en un ensayo clínico aleatorio. Entonces, esta es una decisión, digamos, en los estudios observacionales, claves para poder identificar apropiadamente un efecto de tratamiento, ¿no? Digamos, el tiempo cero es cuando todos los criterios de elección se cumplen y el tratamiento es asignado. De esta manera es que se está emulando, digamos, el punto de aleatorización. Y bueno, paso al primer ejemplo, que está todavía en etapas de diseño, que es el proyecto SORT, que se trata de, digamos, una de las limitaciones de ensayos clínicos aleatorios es que muchas veces, como es el caso de uno de los cánceres de pulmón que estaba hablando Rodrigo hace un momento, es sobre cáncer de pulmón de células no pequeñas. Hay, digamos, dos tratamientos, bueno, hay varios tratamientos, pero digamos, para este tipo de población muy definida, que es etapas tempranas, con un tumores no tan grandes, que por supuesto tienen criterios de exclusión y de inclusión, como cualquier otro ensayo clínico aleatorio. Se han intentado llevar a cabo estudios clínicos aleatorios, sin embargo, no han sido exitosos en reclutar pacientes, ¿no? Entonces, no se tiene ni siquiera evidencia fuerte de estudios clínicos aleatorios. Entonces, ahí es cuando este tipo de estudios puede entrar a complementar la información muy temprana que se tiene de estos estudios clínicos aleatorios que no lograron recabar a toda la población para obtener evidencia sólida de ellos. Entonces es lo que hacemos. Por supuesto, hay mucho más decisiones que tienen que tomar. No las pongo aquí todas porque se vuelve esto horrible y súper tardado. Pero digamos, estas son, digamos, nos puede ayudar a entender. Tenemos que definir nuestra población bien claramente, cuáles son nuestra intervención, cuál es nuestro control, y el día cero, que es el día de inicio de tratamiento. Puedo entrar en más detalles si hay preguntas, pero bueno, esta es la idea. Por supuesto, como comentaba hace poco, el gran problema que tenemos es el sesgo por indicación. Y hay un método econométrico estadístico que se llama variables instrumentales, que básicamente tenemos que encontrar un instrumento que esté relacionado con nuestro tratamiento que queremos, o los tratamientos, que sea un buen predictor de los tratamientos que queremos evaluar, pero que no esté relacionado directamente con el resultado, que digamos en este caso es la mortalidad. Y bueno, en este particular caso, decidimos que el instrumento fuera, porque se ha comportado bien en otros estudios, incluso aquí mi colega Silvia, colaboramos anteriormente en otro proyecto aplicando esta metodología, es la preferencia o la tendencia a operar, o tendencia a cirugía, digamos, en un centro específico de tratamiento. Que ese instrumento no puede o no debe estar influido por factores de confusión, precisamente o especialmente los factores de confusión no medidos, que son aquellos que pueden estar relacionados con el tratamiento, la probabilidad del tratamiento, con los resultados que queremos medir y con el instrumento. Entonces, eso es lo que quiero precisamente evitar. No entro en más detalles técnicos porque esto se puede convertir súper técnico, pero no es quiero nada más dar un poco la intuición. 2 minutos y acabaríamos. Sí, perfecto. Gracias. Y bueno, nada más
finalmente es otro estudio que ya está terminado. Aplicamos la misma metodología, pero para evaluar 2 antidiabéticos. En este caso sí que existe ya un estudio clínico aleatorizado. Entonces lo que hicimos fue tomarlo como benchmark, está publicado, y utilizando esta metodología que estaba explicando, pudimos obtener efectos individuales, efectos a nivel paciente, que después comparamos o definimos una población que hubiera, cumplido los criterios de exclusión e inclusión de un RCT publicado contra quienes no lo hubieran cumplido en nuestra población. Vimos que hay más heterogeneidad en la población que no lo hubiera cumplido. Replicamos o emulamos el resultado de ese estudio clínico aleatorio y vimos que cuando tomamos en cuenta a la población que no hubiera cumplido, la heterogeneidad es mayor. Al obtener efectos individuales, podemos agregarlos a distintos subgrupos de interés predefinidos, un protocolo. Puede ser aquellos que tengan obesidad, aquellos que tengan una glucosa mucho más alta de lo normal. Y bueno, los retos es que de utilizar este tipo de bases es que se necesitan muchos recursos, tanto en la generación de estos datos como para el acceso como investigadores. Hay que hacer coordinación por ejemplo, aquí cada comunidad tiene su propio sistema o subsistema de datos. En Inglaterra se define más por datos de atención clínica, datos de atención primaria, datos de hospitalarios, datos o registros específicos de enfermedades. Hay muchos no observables, ¿no? Hay muchas cosas que no son datos que están diseñados, digamos, para la investigación. Y por supuesto también hay un tema de protección de datos y permitir que los pacientes que son dueños de sus datos estén de acuerdo con dejarnos utilizarlos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, David. Yo creo que con estos retos pues cerramos ese círculo que mencionaba en la primera ponencia Quique, ¿no? Y es que hemos hablado, la última ponencia ha sido sobre cómo utilizar esos métodos en la investigación, pero necesitamos, ¿no? Pues esa infraestructura, necesitamos las preguntas clínicas, ¿no? Y así tendríamos estos 3 diferentes perfiles que trabajar para obtener esos resultados al final, ¿no? De mejora en salud utilizando la medicina personalizada. Pues pasamos ahora al turno de preguntas después de estas 3 ponencias y pues daremos el micro. No sé si hay alguna pregunta. Por favor, os presentáis, decís de dónde venís, si hay alguna pregunta entre el público, tanto para Marisol, Rodrigo como David. No hay ninguna pregunta. Pues entonces yo me voy a poner con la pregunta, ¿no? Entonces estamos de acuerdo, ¿no? que el uso de estos datos pues puede ser de utilidad justo en este campo, en la medicina personalizada. Pero ¿qué medidas creéis que se deberían implementar desde cada uno de vuestros ámbitos para ayudar a mejorar la calidad de estos estudios que ha mencionado David, ¿no? Por ejemplo, empezamos con Marisol. ¿Cómo podríamos mejorar? Bueno, yo he intentado un poquito en la presentación hablaros de esa coordinación interna en los departamentos de sanidad entre comunidades autónomas para pues aprovechar esos casos buenos de uso, esas herramientas y poderlas compartir y que no tengamos que estar todos, ¿verdad?, inventando la rueda, aprovechar los problemas que hayamos tenido unos, otros para sistematizar la información. Y yo creo que ese es el momento de coordinarnos y de aprovechar los adelantos que hayamos tenido unos y otros, ¿no? Gracias a ese auspicio que tenemos ahora, pues como os he dicho, de fondos europeos, de coordinación desde el Ministerio y de pues estarnos todos mirando unos a otros, yo creo que es un buen momento para conseguirlo. Sí, o sea, y yo lo que pienso, que imagino que también hay un problema, has hablado de los fondos europeos y tal, pero claro, esto es costosísimo. Yo creo que también hay un tema de que se crea en esto y se invierta en esto, porque, a ver, yo si como clínico
me quejo de que nos pasamos mucho tiempo de nuestro día dando al clic del ratón, miles de veces, metiendo datos, pero si eso ha de tener un valor, pues que se luzca, ¿no? O sea, que yo, sí. Entonces, claro, a veces pisando tierra, nuestro sistema informático cae cada 10, 15 días, se ha caído. O sea, es que gastamos muchas energías en cosas que aparentemente deberían ser básicas. Entonces, yo entiendo que los que estáis metidos en el tema de los registros, epidemiólogos, a veces entiendo que también luchéis contra gigantes, porque es que la labor es ingente y los medios creo que son pocos. Creo que son pocos. No sé si David, desde su ámbito. Gracias. Yo creo que coincido precisamente con lo que Rodrigo menciona, ¿no? Es un tema que yo creo que todos los involucrados tenemos que estar convencidos, ¿no? Desde los tomadores de decisiones, desde los que deciden cuántos recursos se van. O sea, solo por dar un dato, en 2022 el equivalente al ministro de Finanzas de Reino Unido anunció que para digitalizar todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud, para 2025 se iban a invertir 2.000 millones de libras, o sea, solo hospitales, lo cual muestra que necesita tener un empuje desde los tomadores de decisiones, desde los que deciden cuántos fondos van, pero también desde la parte clínica, ¿no? Desde nosotros como investigadores tenemos una obligación también de, no solamente los investigadores, como el analista, sino todo el equipo de reportar no solamente a los tomadores de decisiones, pero a los pacientes y a los médicos, qué es lo que hacemos con los datos que ustedes recopilan, qué es lo que hacemos a los pacientes con los datos, sus datos, para mejorar la toma de decisiones que podrían influir en unos mejores tratamientos y en una mejor salud eventualmente. Entonces, que todos estemos en el mismo canal, que todos compremos la idea de la importancia de la base de datos, no solamente los investigadores, sino todos. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenemos tiempo de una siguiente pregunta. ¿Alguien más? Sí, allí Silvia, sí, gracias. Bueno, yo creo que mi pregunta es sobre todo para Rodrigo, porque David ha hablado de cómo desde la investigación, y en este caso la investigación alrededor de los datos, podemos, con gente que conoce la metodología, que es consciente de dónde podemos introducir sesgos, de dónde los datos se quedan cortos, también de identificar dónde pueden ayudar. David ha dado un ejemplo de cómo, por ejemplo, se puede generar evidencia que no se puede generar en otros entornos, que, por ejemplo, personalice o que ayude a personalizar el tratamiento, porque podemos hablar de efectos heterogéneos, efectos que cambian a lo largo de subgrupos de la población. A mayor disponibilidad de datos, mayor disponibilidad de información para personalizar. Lo que te quería preguntar, Rodrigo, es si tú crees que la información que os viene a los que estáis, digamos, en la primera línea, por decir ese cliché, ya os llega en la forma en la que la necesitáis. Si creéis que, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la co-creación ahora de investigación es algo que yo creo que a veces es una práctica más común. Los equipos son más multidisciplinares. Los oncólogos, por ejemplo, están involucrados desde el principio, como David seguro es el caso de David. Si tú crees que estamos generando evidencia de una manera eficiente, en el sentido de se os está involucrando a tiempo, os llega ya la información demasiado digamos, de una manera que no es tan útil para vosotros, para la toma de decisiones. Por supuesto, esto no es solo para vosotros, también están pues, otro tipo de agentes decisores que tendrán cuestiones similares, pero tú como uno de los representantes, ¿cuál es tu visión? ¿Te refieres a la evidencia clínica? Sí, evidencia que básicamente nos viene generada por los ensayos clínicos? Bueno, sí, o en este caso estudios observacionales que se estén produciendo, por ejemplo, en el ámbito de la investigación. La medicina basada en la evidencia, que es el concepto que se acuña en los años 70-80, que ha sido un gran avance en la medicina, claro, establece unos niveles de evidencia. Claro, el nivel de evidencia 1A, que es el mayor grado de evidencia de que una medida es eficaz, lo establece
un metaanálisis de ensayos clínicos. Entonces, también ahí puede haber sesgos. Es decir, que, claro, los ensayos o los estudios observacionales, por mucho que sean de vida real y por mucho que sean de 390.000 pacientes, el grado de evidencia creo que es un grado 2B. Es decir, que aún así, pero esto es una conceptualización que hemos establecido la comunidad científica. La evidencia más alta la genera un ensayo clínico. Un estudio poblacional, observacional, con datos de vida real, te puede ser muy sugerente, es muy sugestivo, pero tú vas a las guías clínicas y te dicen nivel de evidencia para usar la inmunoterapia a dosis miligramo kilo, con este estudio de los franceses, es un nivel 2B. Entonces, bueno, ahí podemos decir que también estamos de pies y manos atados. Pero es otro tema, el tema de la medicina basada en la evidencia, que tiene muchísimas luces y otro elemento de la medicina basada en la evidencia es extremadamente cara, la medicina basada en la evidencia. ¿Quién la puede generar y quién la puede soportar? Pues, claro. Yo creo que David, sí. Primero un disclosure, ¿no? de conflicto de interés. Soy un metólogo, todos mis estudios son observacionales, todos mis trabajos son observacionales. Creo yo que los desarrollos metodológicos de los últimos 10 años, 5 años incluso, acompañado de los avances en la recopilación de datos de la vida real, la riqueza de los datos de la vida real, sí que es cierto que se sigue considerando a los estudios clínicos aleatorios como el estándar de oro, pero yo diría que estas nuevas metodologías, utilizando estos nuevos datos, nos puede dar incluso evidencia de la misma calidad comparable con estudios clínicos aleatorios. O sea, yo creo que es parte también de nosotros, los que trabajamos en esta área, de promover con transparencia, con calidad en nuestras evaluaciones, pero también de convencer con evidencia el por qué nuestros estudios pueden ser tan ricos, tan valuables y de la misma calidad, no necesariamente 2B, sino que sea par con par con estudios clínicos aleatorios. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más o si hay tiempo para alguna pregunta más. No hay tiempo, me dicen. Bueno, yo antes de cerrar me gustaría quedarme con una de las palabras que habéis comentado más, que es colaboración. Espero que después de esta mesa, ¿no?, que hay diferentes representantes, ¿no?, de diferentes ámbitos que tienen que colaborar para generar esa evidencia que, y ahora lo llevo a nuestro campo, que las agencias de evaluación necesitamos para ayudar a la toma de decisiones y en concreto en la medicina de precisión. Pues muchas gracias a los ponentes y a vosotros por las preguntas.